Dejar atrás las vacaciones y acomodarse nuevamente a los horarios del colegio puede ser un proceso difícil. Bueno, para conversar sobre cómo reinsertar a los niños a esta rutina y evitar que sufran de estrés, estamos en el estudio con el psicólogo de la Universidad Mayor, el Edmundo Campuzano, que nos va a ayudar un poco a conocer las claves y evitar este estrés. ¿Cómo estás, Edmundo? Gracias por estar aquí en CNN Chile. Edmundo, ¿cómo se prepara al niño que va a ir al colegio, que va a retomar esta rutina en estos días previos? Ya el lunes la mayoría entra y sin duda que hay un proceso que es un poco complicado, ¿no? Mira, nosotros le llamamos en psicología hacer un proceso de aproximaciones sucesivas, le llamamos, de alguna manera. Lo mismo que hacemos los adultos. El ideal no es llegar el domingo de vacaciones y partir el lunes a trabajar, porque el shock, el cambio, incluso físico, de rutinas es tan grande que puede traer problemáticas psicológicas y físicas, incluso contracciones musculares, cefaleas, aumento de la presión arterial, etc. Entonces, en los niños es súper importante eso también. ¿Qué digo yo? De alguna manera que empiecen a planificar el retorno de vacaciones a clase. Es decir, empezar a pensar en lo que se debe hacer, recordar que se aproxima la fecha, empezar a despedir el verano, que la familia se junte y pueda hacer algunas rutinas de cómo lo pasamos, qué hicimos, hacer como una especie de recuento. Es decir, todo rito que implique que este proceso se va cerrando y que viene uno nuevo. A nadie le gusta, todos quisiéramos seguir de vacaciones por un ratito más. Claro. Pero es parte de la vida. Entonces, también implica ir readaptando nuevamente las rutinas. Por ejemplo, en vacaciones los niños se acuestan a las 11 de la noche, da lo mismo, mamá, no quiero comer esto, bueno, comamos otra cosa, se desordenan las rutinas alimentarias, las de sueño, etc. Bueno, eso no tiene que esperar a que sea el lunes para volver a las rutinas normales. Hay que empezar a hacerlas de un poquitito antes, cosa que el niño, que le cuesta más que unos a veces, empieza a entender que el próximo lunes ya sea de aquí en adelante se empieza a acostar a las 9 de la noche, dependiendo de la edad, por supuesto, ¿no? Ahora, un tema importante son los niños de primero básico, los que empiezan por primera vez, o quizás kinder, cuando van por primera vez al colegio. Eso es un escenario completamente distinto. Es un escenario distinto. En jardín, digamos, que no tienen responsabilidades así como en serio. ¿Y cómo se puede ahí, de alguna otra forma, preparar? Porque una cosa es volver a algo que uno ya conoce. Pero esto es completamente Esto es un escenario nuevo. Mira, los niños, cuando entran al colegio, se enfrentan a un escenario que en su vida habían realizado y que los padres tampoco, que se integra a la vida familiar un agente externo que se llama el mundo social. Claro. El mundo social como corresponde, con las reglas, con los deberes, con los límites, porque el niño en el colegio ahora se le tiene que empezar a arreglar un poquito solo, ya no está papá y mamá o la tía del jardín. Ahora, si él, un compañerito, le dijo algo en la pichanga de fútbol, tiene que arreglársela. Entonces, ¿qué digo con esto? Que los padres pueden colaborar a esta integración al colegio, ayudando a que el niño en su casa también adquiera conductas de autonomía, de responsabilidad personal, por supuesto que cada conducta a la edad que corresponde. Yo no estoy diciendo que a un niño de 7 años le entregue las llaves de la casa, pero ciertamente hay conductas que pueden ir ayudando a ellos de alguna manera a destetar un poquito a los hijos antes de que llegue el día de inicio de clase. ¿Qué se pueden decir en concreto qué conductas puede ser? ¿O depende un poco de cada familia? A ver, por ejemplo, si usted tiene un hijo de 5 años, 6 años y va a entrar al jardín o al colegio y todavía lo tiene durmiendo en el medio de la cama, puede que le sea complicado. Entonces empieza a sacarlo de la pieza un poquito antes. Mira, yo pensaba, ¿por qué los colegios de pronto no planifican procesos de inserción previo? Es decir, que una vez que ya, porque tú sabes que tu hijo va a entrar a ese colegio 6 meses antes. Entonces, ¿por qué no empiezan a hacer un programa de llevar a esos niños al colegio, que conozcan el lugar, que conozcan a la tía que les va a tocar o al profesor que les va a tocar, que empiecen a juntar a los nuevos compañeros que van a hacer, para que se empiecen a tener aproximaciones a ese mundo, para que sea menos estresante y menos abrupta la llegada? En la casa, toda conducta que implica que lo traten como guaguita, que lo traten como niñito, que no alcanza a hacer algo y ya se lo hizo la mamá o el papá. No, pues empiecen a evitar esas cosas, cosa que el niño tenga que empezar a arreglárselas sola. No quiero decir mándenlo a la calle solo, ¿se entiende, no? Pero matizar un poquito. Claro, hay todo un proceso de preparación, porque ¿qué le va a pasar a ese niño? Que va a llegar a un lugar donde no está papá y mamá y donde él no es el más importante para la profesora. Hay 30 o 40 o 20 y va a tener que empezar a arreglársela. Y si llora, va a tener que arreglárselas con su llanto. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ¿es más complicado cuando es hijo único? Mira, esa es una creencia un poco antigua que puede ser, porque acuérdate que eso era cuando las familias tenían 5 hijos. Entonces decía que es raro un hijo único, pero hoy día las familias tienen 2 o 1, entonces cada vez es más común ser hijo único. Y los hijos únicos, a diferencia de antes, se relacionaban mucho la gente con la familia. Hoy día la red y la capacidad de instalación social es mucho más grande, entonces los niños tienen muchos amigos, no solo físicamente, los niños de 7 años agarran un teléfono o un computador y lo manejan perfectamente y tienen amigos en la web.
fue. Edmundo, cuando entra al colegio, al niño es mejor decirle, ¿sabes qué? Ahora esto es importante, vas a entrar a estudiar y aprender quizá lo más importante de la vida, o es mejor decirle, ¿sabes qué? Vas a ir a entretenerte, a conocer amigos, es parte de la vida. ¿Cuáles son los modelos que de pronto se pueden ir ajustando? Siempre hay 3 líneas de trabajo que son importantes que los padres y la familia y los colegios sepan. Todo tipo de conductas cognitivas, es decir, lo que tú estás diciendo un poco. Cognitiva significa todo lo que tenga que ver con el pensamiento, planificar, pensar el escenario, cómo podría ser, ir conversando con el niño, ponerle expectativas bonitas, te va a gustar, mira, van a tener espacios de juego también, van a conocer lugares, vas a tener amigos, todo lo que sea imaginación, pensamiento, futuro. Positivo, perfecto. 2, todo lo que es conductual, es decir, hacer cosas, porque una cosa es decir ideas, pero otra cosa es con el cuerpecito hacerlo. Claro. Llévelo al colegio, que se socialice. Si el niño suyo que va a entrar al colegio tiene pocos amigos, que empiece a socializarse, empiece a que alguna vez permita que se quede en la casa del primo a jugar, o que vaya, es decir, que establezcan conductas de aproximación social. Y tercero, todo el aspecto emocional, es decir, que ventilen y expresen sus emociones. Los niños hablan mucho y lo dicen. El niño tú le preguntas, ¿qué sientes? Pena. A veces les cuesta identificar el nombre, pero saben lo que les pasa. O sea, no coartarlo. Entonces no coartar la expresión emocional. Tú no deberías tener miedo. ¿Cómo no deberías tener miedo? Si tienes miedo, mejor preguntarle, ¿qué te pasa que tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? No cercenar ni mutilar la emoción, es decir, permitir que se exprese. Es decir, todo facilitar por línea emocional, acompañar por línea cognitiva, pensamientos y conductas, hacer cosas. Son las 3 líneas de trabajo para ir apoyando en este proceso, sobre todo para los niños que entran al colegio, pero también para todos aquellos que nos reinsertamos, y particularmente los alumnos que se reinsertan a la vida escolar. Ahora hay una época de relajo, el verano, sin duda, cambia todo lo cotidiano, y ahora, de alguna otra forma, se vuelve a tener disciplina, a volver a la digamos, rutina, la estructura. Y a las normas de la estructura. ¿Cómo se acostumbra en la casa, digamos, ya quedan 2 días, por ejemplo, para el regreso masivo, el día lunes, queda poco? ¿Qué se puede hacer ahora? En lo inmediato, a propósito de que ya fueron las vacaciones, ya se cambió todo, queda poco. ¿Se puede hacer algo? Sí, claro. O sea, mira, yo soy partidario, hay algunos autores que lo dicen y yo creo firmemente que la realidad se construye en el lenguaje. Y parte del lenguaje importante es conversar. Y la gente se da poco tiempo para conversar. Entonces, usted tiene 2 días y ya no hizo esta cosa que estamos hablando anticipadamente, es decir, empezar a preparar de antes el escenario. Bueno, tiene 2 días, 2 días completos para juntar a la familia. Porque la gente a veces me dice, es que no tenemos tiempo. Bueno, si no se trata de tener tiempo. Usted dice, padre o madre, no van a salir en la tarde, quedémonos un rato después del almuerzo, vamos a conversar. Claro. Instale la conversación. ¿Cómo que eso de esperar a que se dé? No. Entonces a veces las conversaciones no se dan nunca. Alguien tiene que liderar, en este caso la familia son los padres, instale la conversación, genere los acuerdos, empiecen a conversar de qué les pasa, cómo es el sistema, cómo nos vamos a readecuar. Acuérdate que pasó 1 año, entonces ahora hay ciertos hijos que unos están más grandes, otros no, uno no hizo la cama en el verano, bueno, acuérdese que usted tenía que hacer la cama, ahora van a empezar las reglas, pero papá no me gusta, bueno, pero esas son las normas. Entonces empieza una transacción y una negociación al interior de la familia de los deberes, derechos, normativas, reglamentos, cariños y espacios que tienen que habitar porque son necesarios para el normal y adecuado funcionamiento de una familia. Aunque haya tiempo para poder ajustar. Y pueden aprovecharlo para hacer algunos ajustes, ¿no? Pero que Edmundo, gracias por estar con nosotros y conocer algunas claves para los niños que vuelven a clase. Hasta aquí dejamos estos minutos de conversación. Siga con nosotros en CNN Chile.